El domingo pasado estudiamos los versículos 1 al 10 de capítulo 3 de Primero de Tesalonicenses y dije en aquel sermón que fue la primera mitad de un sermón de dos partes. Entonces hoy vamos a concluir el sermón, vamos a estudiar la segunda mitad del sermón y hemos visto, el domingo pasado, hemos visto que Pablo estaba advirtiendo, diciendo de antemano a los tesalonicenses que todos nosotros, cada creyente, cada cristiano, todos nosotros, en el tiempo entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, todo cristiano en este tiempo vamos a sufrir aflicciones especiales. Especial no en el sentido bueno, sino en el sentido malo, en el sentido que Satanás quiere atacar a la iglesia, a todo el pueblo de Cristo, entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Entonces todos nosotros tenemos que prepararnos para el sufrimiento, para las aflicciones de esta vida. Y usamos una metáfora de un estadio y las vueltas que uno corre en el estadio, hablando del estadio de sufrimiento y las vueltas de aflicción, vueltas de tentación, vueltas de confusión, vueltas de conflicto, que vamos a ser enfrentados por esas cosas en el estadio y en las vueltas de la carrera. Y vimos también el domingo pasado que en esta carrera tenemos que correr con otros hermanos en Cristo, por eso hay conflicto a veces y confusión, pero también vimos que hay un adversario. Hay un adversario en esta carrera, quien es Satanás, obviamente. Y Satanás no es nuestro adversario en el sentido que él también está corriendo la carrera y quiere ganar. No, él quiere matarnos, él quiere empujarnos, él quiere causar que nosotros no podamos terminar nuestra carrera. Es nuestro adversario. Entonces, concluimos el sermón con varias preguntas, preguntándonos, ¿tengo yo un miedo saludable, un miedo correcto, que yo puedo ser movido, que yo puedo ser tentado? ¿Corro yo con sabiduría, con discernimiento, etcétera? Pero también concluimos diciendo, este sermón fue pesado, un poquito oscuro y difícil, porque hemos hablado de aflicción, tentación, confusión, conflicto y Satanás. ¿Dónde está entonces el gozo? Y les dije que la segunda mitad será diferente, la segunda mitad del sermón. Porque cuando nosotros leemos, y vamos a leerlo, pero cuando leemos 1 de Tesalonicenses 3, 1 al 10, Pablo habla de cosas difíciles, pero con gozo y con gratitud. ¿Cómo entonces podemos nosotros correr las vueltas de aflicción en el estadio del sufrimiento, pero a la vez tener gozo y tener gratitud? Pues vamos a estudiar precisamente esto en el texto. Entonces lean conmigo por favor 1 de Tesalonicenses 3, 1 al 10. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie sea turbado en medio de esas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo saben. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes
y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción. Porque ahora vivimos, si efectivamente están firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? De día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Para nuestro bosquejo, hermanos y hermanas, vamos a considerar tres puntos y vamos a dedicar la primera mitad de nuestro tiempo al primer punto. Entonces, punto 2 y punto 3 serán más cortos. Número 1, quiero hablar acerca de fuerzas de segunda mano. Fuerzas de segunda mano. ¿Qué significa esto? ¿Por qué uso este título? Pues las cosas de segunda mano son cosas que vienen de otra persona, ¿verdad? Si tú compras un carro de segunda mano, es un carro no de una compañía, una empresa de carros, un vendedor de carros, sino un carro de otra persona, un carro usado. A veces hablamos de información de segunda mano. Una persona ha oído algo y te lo informa. Él o ella no es la fuente, pero esa persona ha oído algo, entonces eso es algo de segunda mano. Nosotros conocemos varias expresiones que hablan de cosas de segunda mano. Pues lo que yo quiero que veamos en esos versículos es que Pablo en muchos lugares en esos versículos menciona que él ha recibido fuerza. ¿De dónde? De los tesalonicenses. Pablo ha recibido fuerza para perseverar en sus aflicciones por causa de los tesalonicenses. Entonces, noten conmigo varias veces o varias maneras en que Pablo recibe fuerza de segunda mano. La fuerza de los tesalonicenses fortalece a Pablo. Noten primeramente que Pablo dice que él fue animado. En versículo 7, Pablo dice, por eso hemos sido animados. ¿Cómo? Por ustedes. Hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe en toda nuestra necesidad y aflicción. Pablo tiene su propia necesidad, su propia aflicción, pero él está animado, él ha sido animado en su aflicción por la fe de los tesalonicenses. Entonces, este ánimo es ánimo de segunda mano. Él ha recibido el ánimo de los tesalonicenses. Ellos han animado a Pablo. A veces, cosas que están muy lejos de nosotros nos dan fuerza. Por ejemplo, un padre o una madre quizás está en su casa en su vejez y está quizás enfermo o en dolor, pero cuando oye que sus niños están bien, esto anima al padre o a la madre en su dolor. La madre o el padre tiene dolor, dificultad, pero oye que mis hijos están bien, esto me anima, me da fuerza de segunda mano. Así también Pablo tiene sus dificultades, sus aflicciones, pero cuando él oye que los tesalonicenses están bien, eso le anima, lo anima mucho. Vemos también, segundo, que Pablo recibe gozo de los tesalonicenses. Gozo. Menciona en versículo 9 el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes. Entonces su ánimo proviene de los tesalonicenses. Su gozo con que se regocija es por causa de los tesalonicenses. También él está contento que ellos están bien. Eso es muy similar
a lo que Juan dijo en 3 de Juan 3 y 4, que está en el bosquejo para ustedes. Juan dice, pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan dice, me gocé, no tengo mayor gozo. ¿De dónde viene o de dónde proviene el gozo de Juan? Pues así como Pablo, de los otros creyentes, los otros cristianos que están perseverando en sus aflicciones. Pablo recibe gozo de los tesalonicenses, así también Juan de las iglesias a las cuales él estuvo escribiendo. A nosotros otra vez podemos entender este sentimiento. Cuando mi hijo juega fútbol, soccer, y cuando raras veces, cuando él mete un gol, pues el corazón del padre, ¿cómo es? Pues casi explota, ¿verdad? Con gozo. Oh, qué bueno que mi hijo, sí, ándale, sí. Entonces nosotros también cuando vemos a nuestros hijos saliendo bien y teniendo éxito, tenemos gozo. No solamente ánimo, sino también gozo cuando vemos los éxitos de nuestros niños. Y ahora mi corazón es animado y tiene gozo por causa de otra persona. Y los tesalonicenses en este caso animan a Pablo y dan gozo a Pablo en sus aflicciones y problemas. Eso es importante, que en versículo 7 Pablo dice en toda nuestra necesidad y aflicción. Pablo ha dicho que los tesalonicenses van a sufrir, pero él también está sufriendo sus propias aflicciones. Y en sus aflicciones, en su necesidad, él tiene ánimo y gozo por causa de los tesalonicenses. Vemos también, en tercer lugar, que Pablo menciona gratitud que proviene de los tesalonicenses. Noten que dice en versículo 9, ¿qué acción de gracias, eso es gratitud, qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes? Pablo está diciendo, sentimos esa gratitud, ¿cómo lo expresamos a Dios? ¿Cuál gratitud o por qué? Pues está agradecido a Dios por el éxito de los tesalonicenses, su fe y su amor. Noten dónde está, en versículo 6. Versículo 6. Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Y luego a versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes? Pablo está agradecido a Dios por lo que él ve en la vida de los tesalonicenses. Y esto ha sido un tema desde el inicio de la epístola, que Pablo está agradecido a Dios por lo que ha oído acerca de los tesalonicenses. Cuando estamos nosotros en aflicción y necesidad, queremos ánimo y gozo y gratitud. Y lo que estamos viendo es que Pablo, en su necesidad y aflicción, él recibió fuerzas de segunda mano cuando él contempló y oyó de la fe y el amor de los tesalonicenses. Fue animado, recibió gozo y gratitud. Y en cuarto lugar, número 4, vemos que el amor es provocado en Pablo por causa de los tesalonicenses. Ya hemos visto muchas veces que Pablo ama a los tesalonicenses. Pero noten cuando Pablo dice en versículo 6, Pablo dice que ustedes siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. Hay un amor recíproco, un amor mutuo entre Pablo y los tesalonicenses.
en la medida que ellos aman a Pablo, eso provoca en él un amor para con ellos. Hay un amor recíproco. Su amor, el amor de los tesalonicenses, provoca el amor de Pablo, y el amor de Pablo provoca el amor de los tesalonicenses. Vemos que para Pablo es más fácil para él perseverar en sus aflicciones y en su necesidad, porque él tiene fuerza de segunda mano, ánimo, gozo, gratitud y amor por causa de los tesalonicenses. Entonces, la pregunta que quiero que hagamos es: ¿cómo podemos nosotros experimentar fuerzas de segunda mano? ¿Cómo podemos ser como Pablo y en nuestra necesidad y nuestra aflicción tener ánimo y gozo y gratitud y también amor? Pues noten varias cosas conmigo otra vez en el bosquejo. Número 1, declara cómo el Señor ha contestado tus oraciones. No podemos ser animados o gozosos o agradecidos si no hay comunicación, si no hay expresión entre nosotros. Si Pablo no oyó el informe de Timoteo, si Timoteo no había regresado con esas buenas nuevas, ¿cómo estaría Pablo? Todavía ansioso. Pablo dijo: no pude soportarlo más. Pero Timoteo y su informe, su reporte acerca de los tesalonicenses, esa comunicación y declaración fue lo que animó a Pablo. Así nosotros, si no comunicamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho para nosotros, las maneras en que el Señor ha contestado nuestras peticiones, ¿cómo puedes tú disfrutar o aprovechar de mis éxitos, si lo decimos así? ¿Cómo puedes tú ser fortalecido de segunda mano si yo no comparto, si yo no declaro lo que el Señor ha hecho en mi vida? Pues sería imposible. Sería imposible. Entonces, declaren, hermanos, los unos a los otros, cómo el Señor ha contestado tus oraciones. Así podemos nosotros animarnos los unos a los otros. El salmista, muchas veces David, frecuentemente dice: Dios, si tú me libras de la muerte, si tú preservas mi alma de Seol, yo contaré entre los pueblos, yo contaré entre los santos lo que tú has hecho para mí. Así nosotros también, en las cosas pequeñas y las cosas grandes, debemos compartir las maneras en que el Señor ha contestado nuestras peticiones y nos ha bendecido. Y a veces lo que estamos oyendo en la vida de otra persona, a veces reconocemos: pues Dios también hizo lo mismo para mí, pero no me di cuenta, no lo vi. Pero cuando esa otra persona lo mencionó, ahora lo veo más claramente. O me olvidé, y el Señor me ha recordado por medio de el reporte, el informe de otra persona. Segundo, compartan escrituras e himnos que te han animado. Cuando nosotros estamos declarando cómo el Señor nos ha bendecido, nosotros somos, de un lado, la fuente. Pero también podemos compartir no solamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino también lo que Dios ha dicho a todos. Su palabra, en las escrituras y en himnos fieles. A veces, si tú estás en el medio de la aflicción, a veces para ti es difícil recordar las promesas del Señor. No están en el frente de la mente.
Y a veces una hermana o un hermano te recuerda, el Señor ha dicho esto, el Señor ha dicho esto. Yo me acuerdo de este versículo, yo me acuerdo de cuando el Señor dijo esto, yo me acuerdo de cuando el Señor hizo esto en la vida de aquello. Compartan estas cosas para animarlos los unos a los otros. E himnos también. Himnos son útiles porque para nosotros frecuentemente es más fácil memorizar una cosa cuando tiene música. Entonces los himnos pueden ser útiles para comunicar verdades de las Escrituras en una forma que se recuerda más fácilmente con música. Muchos de los himnos que nosotros cantamos tienen letras muy buenas que animan mucho. Cuán grande es Él. Y eso es importante también, hermanos, porque cuando nosotros estamos compartiendo las Escrituras y los himnos fieles, no debemos, lo que estamos haciendo es proveyendo las herramientas de Dios para que Dios pueda usarlas. Lo que quiero decir es que el propósito no es hermano, Dios hizo esto en mi vida y entonces tú también debes aceptar que Dios hará lo mismo para ti. No debemos intentar tomar nuestras experiencias e imponerlas en otras personas. A veces eso ayuda, pero no siempre. Pero la palabra de Dios aplica a todos. Entonces, si yo digo, el Señor ha dicho esto, tiene mucha más autoridad que yo pienso esto u otra cosa. Entonces, mis experiencias son importantes, pero las Escrituras aún más. Y a veces pues sí, voy a dejarlo así. ¿Cómo podemos experimentar fuerzas de segunda mano? Podemos declarar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Podemos compartir escrituras e himnos que nos han animado. Tercero, no seas amargado y crítico. No seas amargado y crítico. No puedes disfrutar de las bendiciones que otros han experimentado, ni querrás oír lo que otros quieren decir si eres amargado y crítico. Y hay un espíritu extraño en nosotros, en todos nosotros, en diferentes medidas, que recibe un placer en las fallas de otros. Si decimos que no, ¿por qué hay una industria de chismes que gana dinero, que personas que viven de los chismes, ¿verdad? Y hay personas que pagan dinero para leer chismes, las fallas de otros, los fracasos de otros. Y esto provoca el espíritu de ser crítico y amargado. Quiero que esta persona sufra. Qué bueno que han fracasado en esa manera. Y hermanos, si nosotros somos así o pensamos así, será imposible recibir o dar fuerzas de segunda mano de otras personas o a otras personas. Porque estamos ocupados derribando a los demás en lugar de cultivando y edificando los demás. Si tú tienes un corazón crítico, no seas sorprendido
si te faltan las fuerzas de segunda mano, porque tú estás tomando los fracasos de los demás y esos no van a fortalecerte. Si tú estás viviendo con los fracasos de los demás en tu mente, esas cosas no te van a fortalecer. ¿Qué van a hacer? Van a ponchar hoyos en tu barca. Hoyos. Y quizás lentamente, quizás rápidamente, la barca ¿qué va a pasar? Se hundirá. Pero nosotros sí estamos bendiciendo los unos a los otros con nuestras palabras e ignorando los fracasos de los demás, no comiéndolos, así vamos a ser fortalecidos. Los que aman a los chismes y los fracasos de otros no van a tener fuerzas de segunda mano, van a tener, enfermedades de segunda mano, miseria de segunda mano. 4. No seas egocéntrico. Todos nosotros tenemos necesidad y aflicción, para usar la frase de Pablo. Necesidad y aflicción. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, ¿cómo podremos beneficiarnos de las bendiciones de otros? ¿Y cómo vamos a bendecir a los otros? Si estamos pensando en nosotros mismos, será imposible. Entonces debemos vivir de tal manera que bendecimos a otros y recibimos bendición de otros, porque somos hermanos en una familia, la familia de Dios. Entonces no ignoren la ayuda, las fuerzas de segunda mano en la familia de Dios. Si tú vives en una casa y tus hermanos y tus padres están divirtiéndose en otra sala en la casa y tú te aíslas en tu cuarto y tú estás llorando y ellos están contentos divirtiéndose, es tu culpa que te has aislado así. Abre la puerta y diviértete con ellos, ¿verdad? Así también nosotros en la vida cristiana tenemos una familia y si no tenemos fuerzas de segunda mano, puede ser que seamos demasiado egocéntricos, enfocándonos en nosotros mismos y no hablando con los demás, no escuchando a los demás. Así podemos ser como Pablo y en el medio de la necesidad y la aflicción recibir ánimo, gozo, gratitud y amor. Esas cosas, fuerzas de segunda mano. Vamos al segundo punto. Segundo punto en el bosquejo, habiendo dedicado la mayoría del tiempo al primer punto. Número 2, entrenamiento de fuerza. Punto número 1 se enfoca en las fuerzas que podemos recibir de otras personas o a veces dar a otras personas, bendiciendo y siendo bendecido. Pero también en este punto vamos a enfocarnos en que nosotros debemos intentar lo más posible crecer en nuestra fuerza, entrenándonos en la fuerza. Porque Pablo dice que él envió a Timoteo en versículo 2 para afirmarlos y animarlos en su fe. Ellos deben crecer personalmente en su propia fe. Ellos deben ser más fuertes, deben crecer en su fe. Y nosotros también debemos crecer en nuestra fe. Y así cuando nosotros somos más fuertes, nosotros tendremos fuerza para ayudar a los demás. Y nosotros no vamos a necesitar tanto la ayuda de los demás. Porque los muy débiles que siempre necesitan ayuda, esto también puede ser como un hoyo en la barca, ¿verdad? Y la persona que está
ahogándose, a veces ahoga a la persona que quiere rescatar a la persona que está ahogándose. Entonces, si nosotros somos fuertes, o lo más fuerte posibles, podemos rescatar a los demás y no necesitar tanta ayuda. Consideren 3 cosas conmigo. Regresando a la metáfora del estadio, la carrera, las vueltas en la carrera. Número 1, la importancia del ritmo. La importancia del ritmo. Cuando yo estaba en la secundaria, durante la clase de educación física, en una parte del año lo que hicimos o hacíamos fue correr vueltas. Y estábamos corriendo vueltas para entrenarnos para correr distancias. Y yo odio correr distancias. Long distance running. Distancias largas. Odio esto. Porque me hace, no sé, me duele mucho. Es incómodo. ¿Quién quiere hacer esto? Los locos. Y yo pensé, yo no puedo porque no puedo respirar. Pero el coach, el entrenador, es la palabra correcta, ¿sí? El entrenador, él tenía una sabiduría que yo no tenía. Él dijo, cuando yo uso el pito, silbato, ¿cómo se escribe? S-I-L-B-A-T-O. Silbato, ok. Cuando yo uso el silbato, entonces corran. Y otra vez caminen. Cuando lo uso otra vez caminen. Entonces él nos dio un ritmo de correr y caminar. Y correr y caminar. Yo no sabía cómo discernir, cómo encontrar este ritmo, porque yo iba a correr hasta que me caí cansado, ¿verdad? Agotado. Pero él nos dio un ritmo. Corran, caminen. Y fue una sorpresa para mí que el ritmo que él nos dio nos entrenó. Estamos creciendo, fue más fácil correr esas distancias. Él empezó a usar el silbato con menos frecuencia. Esto significa que estamos corriendo más y luego caminando menos, porque él sabía cómo entrenarnos. Eso es una metáfora para decir esto, que en el tiempo entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, nosotros tenemos que reconocer la importancia del ritmo. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto viviendo un día a la vez. Viviendo cada día como cada día. Quizás tú estás pensando, pero ¿cómo puedo vivir un mes libre de este pecado? ¿Cómo puedo vivir un año libre de este pecado? No te preocupes de un mes, no te preocupes de un año. Preocúpate de hoy y este momento. Voy a decir no al pecado ahora y aquí. Y una hora después voy a decir no al pecado ahora y aquí. Esto es el ritmo por medio del cual vamos a llegar al fin. Pero si tú estás preocupado de cómo puedo correr toda la distancia, como yo cuando empecé a correr en la educación física, fue imposible, no pude ni imaginarlo. Pero hay un ritmo, cada día, cada momento. El crecimiento de la vida cristiana depende de momentos pequeños y sucesivos de decir no al pecado y sí a la santidad. Sería imposible vivir una semana libre de un pecado sin primero vivir una hora libre y luego otra hora libre y luego un día libre y luego otras horas y luego un segundo día. Entonces no puedes ni terminar una semana libre de un pecado sin momento por momento.
la importancia del ritmo. No puedo correr toda la distancia inmediatamente, eso es imposible, pero sí, yo puedo decir no al pecado ahora y aquí. Y yo puedo decir no al pecado la hora después. Y así nosotros podemos perseverar en las vueltas de aflicción y tentación. Y así nosotros crecemos en fuerza. Así nosotros crecemos en fortaleza. Segundo, la importancia del descanso. También, la historia de corriendo vueltas en la educación física, eso fue una clase en la secundaria. Todos nosotros tuvimos que hacerlo. Pero después al fin del día, yo también participé en el atletismo, el equipo de atletismo. Y durante, ¿cómo se dice? The season. Durante el tiempo de atletismo, nosotros participamos en torneos. Más o menos un torneo cada semana en que estamos participando, compitiendo contra otros equipos. Y entrenamos durante la semana y luego los torneos. Entrenamiento, torneo. Entrenamiento, torneo. Y durante este tiempo, uno crece poquito por poquito porque uno está entrenándose. Pero mi entrenador me dijo una cosa muy rara, muy extraña para mí. Otra vez, yo no tenía la sabiduría para entender. Cerca al fin del tiempo del atletismo, llegando a los finales, el entrenador nos dijo, ok, esta semana y la semana después, 2 semanas antes del final, vamos a entrenar ligeramente, vamos a descansar. Y yo le dije, pero coach, ¿por qué? Estamos casi al fin, debemos entrenar más ahora, porque queremos tener éxito en el torneo, ¿no? Y entonces yo pensé que él había rendido, que él había dicho, no vamos a ganar, entonces para las últimas 2 semanas vamos a practicar, no sé, haciendo esto y la otra cosa, pero no en serio. Así pensé yo. Y yo le pregunté, pero coach, ¿no debemos nosotros entrenar más fuertemente ahora? Y me dijo, Samuel, no, descansa y mira, tú vas a ver que tus marcas en el atletismo van a mejorar mucho si tú descansas. No lo creí, pero en los 4 años de la secundaria, en los 4 años en que participé en el atletismo, fue la verdad que las mejores marcas, mis medidas, yo salté el salto triple. Mis saltos mejores, mis mejores saltos siempre fue después de esas 2 semanas de descanso, al fin del tiempo, al fin del season del atletismo. El descanso fue un elemento necesario en mi crecimiento y fuerza. Otra vez, una metáfora para decir ¿qué? Para decir esto. Disfruten del día del Señor. Disfruten del día del Señor. Todos nosotros tenemos que correr las vueltas del estadio del sufrimiento, pero nuestro Dios, quien es más sabio que nosotros, Él nos ha dicho, descansen un día en cada 7, descansen un día en cada 7, y en este día vengan a la piscina calma que les he dado, que se llama la iglesia y las ordenanzas, los medios de gracia. Oigan mi palabra, oigan la predicación, alaben mi nombre, oren a mí con el pueblo de Dios, participen en los sacramentos. Yo no creí al entrenador, ¿por qué debo descansar? Esto no me va a fortalecer. Y él dijo, Samuel, mira,
Mira, así también el Señor nos ha dicho, un día en 7, descansen y disfrutan de todo lo que les he dado en este día. Y hermanos, les prometo que esto es y será un elemento necesario e importante en tu crecimiento y entrenamiento de fuerza. No seas como Samuel de 15 años dudando al entrenador, no, este descanso no va a producir un beneficio. No sean como yo. Crean las promesas del Señor y obedezcan sus mandamientos. El día del Señor es un día para nuestro descanso de todos nuestros labores. Es un día maravilloso. No es una debilidad, es una necesidad. Tercero, para entrenarnos, para mantener nuestra fuerza, tenemos que mantener en la mente la importancia del ritmo, un día a la vez, una hora a la vez. El descanso, el día del Señor, también de los relevos. Una carrera de relevos es cuando tú tomas el batón y tú lo das a la segunda persona en la carrera, y la segunda persona a la tercera persona, y la tercera persona a la cuarta persona, y el tiempo total depende de cómo corre cada persona en su parte de la carrera. Si una persona no es fuerte, no es rápido, no corre rápidamente, todo el equipo pues pierde la carrera. Así nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos que correr nuestra parte de la carrera. Si yo no corro fuertemente, si yo no corro rápidamente, los otros sufren. Los otros sufren. ¿Por qué tengo que ser fuerte? Para el beneficio de los demás. Entonces, ¿por qué debo entrenarme? Pues para poder bendecir a los demás. Porque yo no corro solo. Yo tengo que dar el batón a la segunda persona. Y la segunda persona a la tercera. Y la tercera a la cuarta. Tenemos que ser fuertes para los demás, no solamente para nosotros mismos. Y punto número 3 en el bosquejo. Fuerza divina. En versículo 9 de nuestro texto, Pablo dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes? Y quiero enfocarnos en que, ¿por qué en la pregunta? ¿Por qué fue animado Pablo? ¿Por qué recibió gozo y gratitud y amor? Pues de los tesalonicenses, sí. Pero luego Pablo dice, y ustedes están perseverando en aflicción, yo doy gracias a Dios por su amor y su fe. Dios es la fuente del éxito de los tesalonicenses, que luego fortalece a Pablo. Dios es la fuente de todo esto. La fuerza de los tesalonicenses proviene de Dios. Entonces, cuando Pablo es fortalecido por los tesalonicenses, él da gracias no a ellos, sino a Dios. Y nosotros también debemos reconocer que la fuerza que nosotros desarrollamos en nuestras propias vidas y la fuerza que recibimos de otros creyentes, todo esto proviene del Señor. El salmista dice en Salmo 28, 7 y 8, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. El Señor es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de salvación para su ungido. Entonces nosotros necesitamos fuerza divina, la fuerza de Dios
para mantenernos firmes, fuertes y fieles en las carreras, en las vueltas de la carrera, en el estadio del sufrimiento. Y Pablo reconoce que todo esto proviene de Dios, que él ve en los tesalonicenses. El salmista reconoce. Pablo dice en Filipenses que todo lo puedo por medio de Cristo, quien me fortalece. Cristo me fortalece. Todo lo puedo por medio de Cristo, quien me fortalece. Y Cristo, hermanos, Él ya ha corrido todas las vueltas. Él ya ha cumplido la carrera. Él ya ha quitado el aguijón de la muerte. Es decir, que Él ha quitado el veneno. Él ha aclarado, Él ha quitado de las vueltas los obstáculos. Entonces, en Él sabemos que nuestros esfuerzos no son en vano. No son en vano. Nosotros no corremos en vano si corremos hacia Jesús y detrás de Jesús. Él ya ha terminado la carrera y Él ha ganado. No solamente terminado, sino ganado. Y nosotros, si corremos como Él y para Él y en Él, también nosotros no solamente terminaremos, sino ganaremos. Recibiremos la corona de victoria. No la corona de realeza de los reyes, sino la corona de los victoriosos, los victores. Él ha garantizado cuál es el fin. Sabemos cómo es. Entonces podemos correr con fuerza divina que luego bendice a otras personas y nos anima a fortalecernos a nosotros mismos. Cristo es la fuente de toda la fuerza que recibimos, o entrenándonos a nosotros mismos o recibiendo fuerzas de segunda mano de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tú vas a fracasar, tú vas a tener buenos días y malos días. Y cuando tú miras a los demás, a veces recibirás más o menos fuerza de segunda mano. Pero en Dios siempre puedes encontrar fuerza perfecta. Omnipotencia. Todopoderoso en Dios. Entonces sean animados, sean gozosos, sean agradecidos, sean amantes. Porque Cristo Jesús es nuestra fuerza divina, y en Él nuestros esfuerzos no son en vano. Pues que el Señor nos bendiga en este estudio. Oran conmigo, por favor.